Hola jóvenes, espero se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. A ver, el día de hoy tenemos la sesión número 4. Se les ha enviado a través del WhatsApp el material que vamos a revisar el día de hoy. Así que pueden revisarlo también desde su celular si es que tienen alguna dificultad para visualizarlo durante la sesión sincrónica en la proyección, lo pueden revisar en el celular. A ver, vamos a empezar esta sesión con dos preguntas. ¿Qué es una organización empresarial y qué entendemos por evaluación interna? Este tema es un tema complementario al tema anterior, el tema 3, que hablaba acerca de la evaluación externa. Entonces empezamos con estas dos preguntas. Voy a ir solicitando la participación de los jóvenes que tengo aquí. A ver, Linda, la primera pregunta. Buenas tardes, profesor. ¿Qué es una organización empresarial? Es una función administrativa donde se realiza la estructuración e integración de las unidades orgánicas y los recursos de una empresa. Ya, muy bien, muchas gracias. A ver, la segunda pregunta. A ver, alguien está levantando la mano. Rosángela. Profesores, ¿qué entendemos por evaluación interna? Sí, Rosángela. Rosángela. Parece que tiene Ya dificultad. le dije, profesor. Eh, no se ha escuchado lo que habías mencionado porque se te cortó el micrófono. ¿De qué entendemos por evaluación? Ya ves, ahí se cortó el micrófono. O a menos que los demás te puedan escuchar porque yo no te puedo escuchar. Le escribo por chat, porque mi línea está lenta. Ok. A ver, mientras Rosángela escribe, a ver, Héctor, por favor, ¿quieres participar? Creo que es una entidad social compuesta por dos o más individuos con la finalidad de cumplir metas y objetivos. Estoy preguntando la segunda pregunta, Héctor. ¿Qué entendemos por evaluación interna? Este, que, no, todavía no te queda analizo todavía. Ah, ya, ya. Profesor, Sí, consiste en la evaluación de las competencias del profesional de la educación pone en práctica en la institución educativa y en procesos de formación y aprendizaje de los estudiantes que contribuyen al cumplimiento. ya, más o menos, gracias. Que contribuyen al cumplimiento de los objetivos educativos. Se escucha entrecortada tu línea, Seth. Gracias, gracias, Seth. A ver, entonces, bueno, ya escuchamos a los compañeros. Vamos a continuar. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es la evaluación interna y también, al igual que la anterior evaluación, que es la externa, se compone de, de ciertos conceptos o de ciertas definiciones que unidos forman un acrónimo que es AMOFIT. Así que vamos a ir leyendo este pensamiento y vamos a también interpretarlo. A ver, a ver. A ver, Kalin, léelo por favor
Y... A ver, ¿quién tenemos acá? Y Pilar, nos dices qué entiendes, por favor. Ya, voy a leer, a ver, buenas tardes con todos. Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Gracias. Pilar. Bueno, entonces Maricielo, adelante. Profesor, buenas tardes. A lo que yo entendí es que digamos que cuando... No se te escucha. Profesor, disculpe, ¿me escucha? Ahora sí. Profesor. Sí, ahora sí se te escucha, adelante. Es que me habían votado de la reunión. Pero lo que entendí es que digamos que cuando trabajamos... Se te corta el micrófono. Que cuando trabajamos en equipo... Se te corta el micrófono. Que cuando trabajamos... Profesor, no se puede, se me corta el micrófono. Sí, eso es lo que estoy viendo. Ya, digamos que cuando trabajamos en equipo las ideas son mucho mejor. A que digamos que... Ay, profesor, no se puede. Ya no te preocupes, Maricelo. Más o menos más o menos he Sí, podido ¿me entender un poco de lo que escucha? has mencionado. ¿Qué lo que quise explicar? Sí, O sea, me refería a... Profesor. sí, te escucho, adelante. Ok, ya. Ay, profesor, ya no se puede, se apaga. Ujú. Ya, no te preocupes, gracias Maricelo de todas maneras. A ver, aquí Karen Reyes escribe, mientras el grupo trabaje juntos sería mucho mejor para un mejor avance empresarial. Y Rosángel escribe, la evaluación interna está enfocada en encontrar estrategias para capitalizar las fortalezas, es denominada también auditoría interna y trata de identificar las ventajas competitivas de la organización. Y Maricelo también había escrito que consiste en la evaluación de las competencias que el profesional de la educación pone en práctica en la institución educativa. Bueno. Seguimos. Bueno, vamos empezando. A ver, aquí este esquema que podemos observar, vamos a encontrar en esta palabra que es el AMOFI dividido en las diferentes partes que se van a que vamos a tener en cuenta para poder hacer una evaluación interna. Entonces, cuando hablamos de la letra A, hablaremos de lo que es la gerencia de administración. Cuando leamos la letra M, hablaremos de lo que es el marketing. Cuando hablemos de la letra O, hablaremos de lo que son las operaciones. Cuando hablemos de la letra F, se hablará acerca de lo que son las finanzas. Cuando se hable de la letra H, hablaremos de lo que son los recursos humanos. Cuando hablemos de la letra I, hablaremos de los sistemas de información y comunicaciones. Y cuando hablemos de la letra T, hablaremos de lo que es la tecnología, investigación y desarrollo.
podemos observar aquí en el esquema que cada uno también de estas partes se subdividen. Bueno, acá se podría entender como un tipo de mnemotecnia. Cuando hablamos de finanzas, marketing, cuando hablamos de recursos, en las operaciones, Profe, sí, hola, hola. profe, ¿podría repetir esas cosas de la I, de la M, porque no lo he escrito todo? No te preocupes, está en las diapos que he enviado al grupo, ahí también está. Por eso les he enviado también el material, para que no se pierdan. Ah, ya, qué bueno. Ah, ya, gracias, profesor. Sí. Ok, no se preocupen. Entonces, como les mencionaba, aquí hay todo un tema de mnemotecnia para poder aprenderlo un poco mejor acerca de esto. Cuando habla de las 4 Ps, cuando habla de las 4 Rs o de los 4 ROS, las 7 Ms, cuando habla de materiales, máquinas, medio ambiente. Entonces, cada uno de ellos son conceptos que tienen que ver con estas partes de lo que es que se puede entender también como variables de lo que es la evaluación interna. Vamos a ir viendo cada uno de ellos de manera independiente. Entonces, empezamos con la evaluación interna. Vamos a pedir aquí a uno de ustedes para que puedan. Adelante, Linda. Ya, profesor, ¿leo toda la diapositiva o solamente esta organización? Todo, por favor. Ok, profesor. La evaluación interna está enfocada en encontrar estrategias para capitalizar las fortalezas y neutralizar las debilidades. Es denominada también auditoría interna y trata de identificar las ventajas competitivas de la organización. Las principales áreas funcionales auditadas en todo negocio que deben ser identificadas a través de la evaluación interna son administración, gerencia, marketing y ventas, operaciones y logística, finanzas y contabilidad, recursos humanos, sistemas de información y comunicaciones, tecnología, investigación y desarrollo. Ok, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de auditoría interna, vamos a encontrar todas esas variables. Ahora, hay un detalle aquí que justo también lo habían mencionado anteriormente y lo ha vuelto a mencionar Linda. Es acerca de la auditoría interna. Entonces, hablamos de una evaluación interna, pero también menciona ahí auditoría interna. Entonces, mi pregunta es, si existe una auditoría interna, ¿existirá una auditoría externa? ¿Alguna opinión? Yo creo que sí, profesor. Existe una auditoría externa. ¿Quién fue? ¿Fue Alberto o Miguel? Alex, profesor. Ah, ya, ok. Gracias, Miguel. ¿Y qué crees que es la auditoría externa? Y yo creo que mayormente se quiere decir sobre las amenazas a una empresa, sobre, como decimos, del FODA, las fortalezas y debilidades que le encontramos adentro y las oportunidades y las amenazas que vienen de la parte de afuera, ¿no? Gracias, gracias, Miguel. ¿Alguien que tenga otra idea? Porque también eso tiene que ver mucho con los saberes previos. A ver, ¿alguien que tenga otra idea? Aunque este tipo de saberes más generalmente uno los aprende en el campo laboral. Así que quizá por ahí alguien que haya tenido alguna experiencia laboral, seguro habrá escuchado de lo que son las auditorías. Eh, ¿alguna, alguna opinión? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguna? Profesor, podría ser que sí existe una evaluación externa enfocándose en la sociedad o en los consumidores. Los consumidores. Gracias, Karen. Vamos a leer qué dice en el chat. Alguien me está escribiendo. A ver, dice, a ver, dice, supone una serie de ventajas como la independencia, objetividad, credibilidad. Ya, ¿y esto referido a qué, Maricielo? Hola.
Maricielo. Externa. Ya, ok. Ya, más o menos las entiendo. Ya, correcto. Ya bien, entonces esta pregunta les hacía, ¿por qué razón? Porque cuando se habla de lo que es una auditoría externa, cuando se habla de una auditoría externa, vamos a hablar de una evaluación, que se hace sobre la empresa, pero teniendo en cuenta solamente a evaluadores de la propia empresa, o en todo caso, podrían ser incluso los jefes o incluso los gerentes a quienes se les encargue esta auditoría interna. Aunque también hay otra forma de entender la auditoría interna, como no necesariamente que lo haga un, que lo realice algún personal dentro de la empresa, sino también se puede considerar como una auditoría interna cuando la empresa también solicita los servicios de alguna persona, o de algún profesional o de alguna empresa para que les haga una auditoría, una evaluación de cómo ellos van a nivel empresarial, enfocándose en diferentes partes de lo que viene a ser la organización, desde el tema operacional al tema administrativo, todos los departamentos que tengan incidencia en la empresa, que sean importantes en la empresa. Entonces, se puede ver a alguien externo, pero como lo contrata la misma empresa, se entiende como una auditoría interna porque uno está solicitando su evaluación. Sin embargo, cuando se hablan ya de auditorías externas, aquí ya la connotación cambia, porque no lo organiza la empresa. Cuando se habla de una auditoría externa, ¿quiénes realizan la auditoría externa? Generalmente los que realizan la auditoría externa pueden ser los clientes de la empresa, o también puede ser el mismo, el mismo estado, o puede ser algún tipo de organización internacional eh, que a solicitud de la empresa quieran obtener una certificación o de repente alguna revalidación de una certificación. Entonces se encarga otra empresa de realizar esta auditoría. Pero generalmente, eh, ¿dónde radica la diferencia cuando se habla de auditorías internas o externas? Radica más que nada, o por qué la necesidad de una auditoría interna o externa. Imaginemos una cosa, si aquí de repente alguno practica algún deporte, una auditoría interna se podría entender como una fase de entrenamiento, una fase donde uno mismo puede ver su nivel de competencia. Si hablamos de repente de una carrera, de un trote, de repente de una marcha en bici. Entonces uno va analizándose cuánto tiempo le toma, qué está realizando, de repente qué ejercicio realiza para incrementar su nivel. Pero cuando ya hablamos de algo externo, es que hay otra persona que va a observarte. Las auditorías internas son importantes porque nos ayudan a poder evaluarnos de forma permanente. Sin embargo, muchas veces no son muy objetivas, porque cuando uno se acostumbra a realizar ciertas actividades de una manera, lo más común es que lo que uno vea sea lo correcto, lo que uno hace piense que es lo correcto. Sin embargo, no siempre es así. Entonces, cuando viene una persona foránea, fuera de la empresa, una persona externa,
una tercera persona, si queremos decirlo de esa manera, va a empezar a ver de repente ciertos detalles que uno no ve, porque hay cierto grado de familiaridad. Por eso es que a veces uno no ve algunas cosas. Entonces, en este caso, ver esos detalles de forma más objetiva, lo que nosotros no vemos, lo que nosotros no vemos, es importante para poder levantar ciertas observaciones o para poder mejorar en ciertos aspectos que uno piensa que lo hace bien, pero no necesariamente es que lo haga mal, sino que se puede mejorar. Eso era un paréntesis de lo que quería comentarles, jóvenes. Continuamos. Entonces, la evaluación interna se realiza con un procedimiento determinado. Vamos aquí a ver algunos puntos. Vamos a pedir a dos de sus compañeros que puedan leer. Un joven o señorita va a leer punto 1 y 2 y el otro leerá puntos 3, 4 y 5. Vamos a darle oportunidad a los jóvenes que todavía no participan. A ver, Pilar y Fabiana, adelante. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas. Evaluación interna, dice. El procedimiento para realizar una evaluación interna, auditoría interna, es el siguiente. 1. Involucrar y comprometer a los gerentes y empleados clave de las diversas áreas funcionales de la organización. 2. Reunir y similar información de las organizaciones sobre la administración y gerencia. A. Marketing y ventas, operaciones, producción y logística, finanzas, contabilidad, recursos humanos, sistema de información y comunicaciones y tecnología, investigaciones y desarrollo. Esta información servirá para desarrollar el análisis interno conocido como análisis AMOFIT. 3. Diagnosticar dichas áreas en sus aspectos relevantes. Realizar una serie de reuniones para identificar colectivamente las fortalezas y debilidades más importantes de las organizaciones. 5. Gracias. Obtener una lista. Continúa, ya terminando, no hay problema. 5. Obtener una lista en orden de prioridad de estos factores de éxito, solicitando críticos a los gerentes que lo califiquen por importancia, de una fortaleza, debilidad para la más importante al 20 para la fortaleza. Debilidad importante. Ok, muchas gracias. Ya, bueno, acá en la última se habla de lo menos importante y lo más importante. Ahí la palabra se escapa a la derecha. Entonces, cuando hablamos de este procedimiento, en primer lugar, cuando se habla de una evaluación, se tiene que comprometer a todos. Por eso habla de involucrar. Luego, ya habíamos visto cuáles eran esos departamentos o áreas o variables dentro de la empresa de los cuales se tiene que recopilar información. 3. Cuando ya conocemos las áreas, cuando ya tenemos la información necesaria, se va a tener que ver cuáles son los aspectos relevantes de cada una de esas áreas, porque si no, el trabajo se va a volver muy tedioso si vamos a empezar a evaluar todos los aspectos habidos y por haber de la empresa. Se va a volver muy tedioso. Y bueno, lo que mencionaba, ¿no? También de las reuniones, porque es necesario poder intercambiar opiniones, puntos de vista y poder evaluar lo que son las fortalezas y debilidades, que de eso se encarga la evaluación interna. Y por último, bueno, ya habíamos visto ya anteriormente el tema de la matriz de evaluación de factores externos. En este caso también se da un formato muy similar, solamente que esta vez se tiene como variables cada uno de estos aspectos que ya hemos visto. A ver, entonces empecemos con lo primero. Creo que por aquí está Fabiana. A ver, Fabiana, continúa, por favor. Buenas tardes, profesor. AMOFIT, Administración y Gerencia. La gerencia es la encargada de manejar los aspectos
operacionales y estratégicos, así como definir el rumbo y las estrategias de la organización. Las variables a considerar en la auditoría de gerencia son: A, reputación de la alta dirección y sus gerentes; B, efectividad y utilización de los sistemas de toma de decisiones y control gerencial; C, prácticas de gobierno corporativo transparente y responsabilidad social; D, uso de técnicas sintomáticas en el proceso de toma de decisiones; E, calidad y experiencia del equipo directivo y de los directores; F, estilo de liderazgo usados en los niveles gerenciales; G, sistema de planeamiento estratégico; H, gestión de red de contactos; y imagen y prestigio de la organización. Gracias. Entonces, cuando hablamos de la parte administrativa, vamos a hablar de la parte gerencial, lo que son los altos cargos, si lo podemos mencionar de esa manera. Incluso se puede hablar del directorio aquí. ¿Y por qué se toca o se toma esta área también? Porque es justo de donde van a partir, acá nos mencionan, ¿no?, las estrategias. Y también esas estrategias van a poder definir el rumbo de la empresa, el rumbo de la organización. Ninguna decisión se toma si no se consulta primero a la gerencia, al directorio. Y también se tiene que saber qué es lo que ellos están pensando o lo que ellos proyectan, o lo que ellos están proyectando para que todos tengan conocimiento. Sigamos. A ver, habíamos dicho Fabiana, luego Nora. Adelante, Nora. Hola, Nora. Entonces, Alberto Tábara. Profesor Moxa, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Amofit Marketing. El marketing, entendido como la orientación empresarial centrada en satisfacer las necesidades de los consumidores a través de la adecuación de la oferta de bienes y servicios de la organización, es una función vital bajo las actuales condiciones y competencia y globalización. Las variables a considerar en la auditoría de marketing son: A, concentración de las ventas por productos o por consumidores; B, mix de productos, balance beneficio, costo de los bienes y servicios; C, política de precios, flexibilidad de precios; D, participación de mercado; y la E, organización de ventas, conocimiento de las necesidades del consumidor; F, red de ventas y gestión de canales de distribución, cantidad, cobertura y control, transporte y distribución; G, cantidad y calidad de líneas de productos, bienes y servicios; la H, calidad del servicio al cliente y servicio postventa. Gracias, profesor. Muchas gracias. Brenda. Profesor, ¿puedo leer? Soy Nora, hace rato no se me podía activar el micrófono. A ver, Nora, adelante. Y lealtad a la marca. J, investigación de mercados, desarrollo de nuevos productos o de nuevos mercados. Comunicaciones integradas. L, creatividad, eficiencia y efectividad de la publicidad y de las promociones. M, análisis del consumidor y sus preferencias. N, ventas de los productos, bienes y servicios. O, planeamiento de los productos, bienes y servicios. P, manejo de inventarios de salida. U, investigación de mercados, métodos usados. R, análisis de oportunidades, costos, beneficios y riesgos. Gracias. Muchas gracias. Entonces, cuando hablamos del marketing, no solamente se habla del tema de vender, sino cuando se habla del marketing, tenemos que pensar que es un área muy importante porque le va a permitir a la empresa generar ganancias, generar ingresos, los cuales van a servir a que la empresa siga reinvirtiendo
para poder seguir con su trabajo, porque si la empresa no tiene ingresos, no va a poder subsistir. Es muy importante esta área. Sigamos. Ahora sí, ¿quién era? ¿Quién estaba? Brenda, adelante. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Moffitt, operaciones y logística. El área de operaciones es la encargada de ejecutar los procesos para la producción, tanto de bienes como de servicios. Involucra las funciones de logística, producción, mantenimiento y calidad. Las variables a ser estudiadas en la auditoría de operaciones son: A. Costos de fabricación en relación a la industria y a los competidores. Materiales directos, mano de obra directa e indirectos de fabricación. B. Suministros de materiales directos e indirectos y de producción terminados. C. Sistemas de control de inventarios y rotación de estos inventarios. D. Facilidades de ubicación y diseño de planta. E. Economía de escala o economía de alcance. F. Eficiencia de técnica y energética. G. Capacidad de producción y eficiencia de fabricación. Ok, Brenda, muchas gracias. Entonces, y una segunda parte. Vamos a pedir a otro joven o jovencita. A ver, acá tenemos a... A ver, Silvia, adelante. H. Eficiencia de las tercerizaciones y grado de integración vertical. Eficiencia del equipamiento. Activos fijos productivos como relación costo-beneficio. Efectividad de los procesos en el control de la calidad, de la cantidad, del diseño y de los costos. Seguridad e higiene laboral. Las áreas bajo control son las siguientes: productos y procesos, capacidad de planta, estudio y medición del trabajo, inventarios, calidad, costos, tiempo. Ok, muchas gracias. Entonces, el área de operaciones va a ser, bueno, lo vamos a entender como el área de transformación, donde se va a vamos a llevar lo que son las materias primas, insumos, a que sean productos terminados, producto final. Y recién estos productos puedan comercializarse, puedan distribuirse en la población, al público objetivo, en el mercado, si lo queremos llamar de esa manera. Y vamos a encontrar acá un montón, de verdad, un montón de participantes, porque cuando hablamos de lo que es labores de transformación, vamos a ver todo lo que es trabajo de planta, todo lo que es el área de calidad. Incluso podríamos relacionarlo mucho con lo que es el diseño, que mucho lo ve también marketing, muchas veces lo ve marketing, pero también lo puede trabajar el área de planta. O hay un área específico cuando se habla del tema de desarrollo de nuevos productos. Adicionalmente a ello, también podría verse que cuando se habla de costos, trabajar con ellos, con el área de desarrollo de nuevos productos, o también conocido como I+D+I, que tiene que tiene sus propias variables, pero se podría entender que se puede trabajar con ellos. Recordemos que si bien cada una de estas variables que los estamos tocando de forma independiente en la vida real, y eso también lo había mencionado en la clase anterior, las variables no son independientes totalmente, sino van a haber variables que van a interactuar con las otras. Y en realidad esto se da y esto es bueno, porque la comunicación entre áreas tiene que ser fluida para que la información no se quede estancada, sino que todos sepan y también sepan qué es lo que tienen que realizar. Recordemos que el trabajo es como una carrera de postas. Nosotros llegamos hasta un punto y de ahí continúa otra persona, llega a un punto y de ahí otra persona. No somos todistas.
no estamos corriendo una maratón, sino es por postas. Y así como hay un montón de áreas y un montón de aspectos, también habrá un montón de personas, muchísimos profesionales. Va a haber un equipo interdisciplinario, es decir, profesionales de diferentes ramas, de diferentes campos, que van a interactuar aquí. Digamos, a ver. Cristian Guevara. Morphosit, finanza y contabilidad. El área de finanza es la responsable de obtener los recursos económicos necesarios en el momento oportuno, así como los otros recursos en la cantidad, la calidad y el costo requeridos para que la organización pueda operar de manera sostenida. Las variables a ser estudiadas en la auditoría de finanzas son situación financiera, ratios de liquidez, apalancamiento, actividad, rentabilidad y crecimiento, nivel de apalancamiento financiero y operativo, costo de capital en relación a la industria y a los competidores, acceso a fuentes de capital de corto y largo plazo, estructura de costos, situación tributaria, capital de ese trabajo, flexibilidad de la estructura de capital, relaciones con acciones e inversionistas. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces cuando hablamos de finanzas y contabilidad, vamos a ver que cuando hablamos de estos aspectos, también se relaciona con la parte de costos que habíamos visto en operaciones. Es que en realidad todo está conectado. Solamente que hay actividades específicas que realizan las finanzas y la contabilidad. Ahora, no tratemos de pensar que finanzas es lo mismo que contabilidad, son cosas distintas. Cuando hablamos de contabilidad, vamos a hablar de contar, de poder determinar cuánto cuesta algo, algún artículo, algún bien, algún servicio. Vamos a tratar de expresarlo en números, de forma ordenada y de forma que se pueda entender. Y así vamos a conocer cuánto es lo que ingresa y cuánto es lo que sale de la empresa. Y también cuáles son las... Bueno, hay muchísimos conceptos aquí cuando hablamos de contabilidad. ¿Y qué son las finanzas? Bueno, la contabilidad te ayuda a saber cuánto, no cuánto hay, pero también te ayuda a saber cuánto se necesita. Si es que se va a producir tanto o hay pedidos, uno necesita conocer cuánto se va a necesitar en materia de dinero, porque podemos saber qué necesitamos, podemos saber cuánto necesitamos a nivel operativo, porque nos proyectamos, nos podemos proyectar, pero no necesariamente sabemos cuánto está, cuánto cuesta, cuánto de dinero necesitamos. Entonces, la contabilidad te ayuda con eso. Y las finanzas, ¿qué te permite realizar? Las finanzas te permite saber determinar de dónde uno va a sacar ese flujo económico, ese flujo monetario, ese dinero, para poder costear todo lo necesario para continuar trabajando, para continuar comprando insumos, materias primas y transformarlos. Además que también el tema de finanzas te hablará acerca de lo que son los intereses, te hablará acerca de las diferentes tasas también, el tema del retorno de la inversión, un montón de cositas. Podríamos hablar acerca de las finanzas también aquí. A ver, vamos a ver quién más está por acá. A ver. Súbele. A ver quién está aquí. A ver, Seth.
Sí, profesor, y eficiencia y efectividad de los sistemas contables de costo y de presupuestos. J, política de reparto de dividendos. K, carretera de morosos. L, situación patrimonial. M, dimensión financiero. Las decisiones bajo el control estratégico son las siguientes: decisiones de inversión, presupuesto de capital, decisiones financieras, decisiones dividendos. Son 5 grupos de ratios financieros. 1, liquidez, capacidad de la organización para satisfacer sus obligaciones de corto plazo, aplacamiento, grado de financiamiento de la deuda, actividad, uso eficaz de los recursos de la organización, rentabilidad, eficacia demostrada por el entorno en las ventas e inversiones, crecimiento, capacidad de la organización de mantener su capacidad económica. ¿Profe? Sí, muchas gracias. Entonces aquí vamos a encontrar algunos conceptos que tienen que ver mucho con lo que son las finanzas. Cuando hablamos acerca de lo que es la rentabilidad, con lo que es la liquidez, pues, yo les sugeriría que puedan revisar esto más adelante. Sigamos. Maricielo. Profesor. Sí. Ya, recursos humanos. En el recurso humano constituye la de toda organización, movilizando los recursos tangibles, haciendo funcionar el ciclo operativo y establecimiento, la relación a la organización, lograr las variables a ser estudiadas en la ¿Puedo leer, profesor? Profesor, disculpe, no sé si usted podría ver quién me está sacando de la reunión. Ya son 2 veces que me están sacando de la reunión. No tengo idea de eso, Maricielo. Es que A nosotros veces tenemos, es que nosotros a veces tenemos acceso, profesor, a sacar de la reunión, porque digamos mi internet está bien. A ver. Ya, es en serio, las variables a ser estudiadas de recursos humanos son competencias y calificaciones selección, capacidad del personal. C, profesor. Sí, escucho. Me volvieron a sacar de la reunión. Pero no hay una opción que vea eso, en realidad. Sí, bueno, en el celular sí se puede sacar de la reunión, profesor. No tengo idea de eso, de verdad. Ok, entonces sigo. Y desarrollo del personal, C, disponibilidad de la mano de obra, D, relación a la industria y a los competidores. C, nivel de remuneración y beneficios. F, efectividad de los incentivos al desempeño. G, nivel de rotación y de ausentismo. H, políticas y calidad del clima.
J, estructura organizacional. Ok, muchas gracias. Estructura y cultura organizacional. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de lo que son los recursos humanos, vamos a hablar de lo que es el trabajo de cada uno de nosotros. Me acuerdo que en la empresa donde yo trabajaba se mencionaba mucho el término colaborador. Entonces, bueno, todos somos colaboradores, ya sean los profesionales o también sea el personal operario que realiza labores quizá un poco más sencillas, pero también con menos responsabilidad. Todos ellos forman parte de los recursos humanos. Cada uno aporta con sus habilidades, por decirlo así, con las capacitaciones que se traducen en trabajo, en un buen trabajo, permitir la transformación nuevamente, volvemos, ¿no? La transformación de lo que son las materias para poder convertirlas en productos, para poder satisfacer las necesidades del público, del cliente, del mercado. Entonces, mencionándolo de esa manera. Vamos a ir continuando. A ver, me van a dar... A ver. ¿Quién tenemos acá? A ver, voy a ir llamando a aquellos que todavía no han participado, ¿ok? Para darles esa oportunidad. Y luego continuamos. A ver, tenemos aquí a Elizabeth. ¿Me escuchas, Elizabeth? Elizabeth Sánchez. ¿Verdad? Bueno. Tenemos también... Y me sale como invitado. ¿Quién será? Ah, ya, ok. Alicia, ¿me escuchas? Buenas tardes. Alicia. Bueno. Elizabeth, las diapositivas están en el WhatsApp, descárgalo, por favor. Hace rato que lo he mencionado. A ver, tenemos también a Benjamín. Benjamín AA. Sí, profesor, buenas noches. ¿Eres Benjamín Carreño? Sí. ¿Qué tal si pones tu apellido, por favor, Benjamín, la próxima vez que vuelvas a ingresar? Ah, sí, lo que pasa es que le estaba intentando cambiar y poner el comenzamiento, pero no he podido. Puede que ya lo voy a intentar más rato. Muchas gracias, Benjamín. Genial. Adelante, por favor, Benjamín. ¿Dijo para leer? Sí. De las variables para abajo, las letras de arriba. Toda la diapositiva. Disculpe. Los sistemas de información y comunicaciones. Los sistemas de información y comunicaciones brindan el soporte T1 y TC para la toma de decisiones gerenciales, la ejecución de los procesos productivos, el cumplimiento de las metas de marketing, la asignación de recursos financieros y la integración con clientes y proveedores, entre otros. Las variables a considerar en la auditoría de los sistemas de información y comunicación son: letra A, oportunidad y calidad de la información del marketing, finanzas, operaciones, logística y recursos humanos. La B, información para la toma de decisiones de la gerencia. La C, velocidad y capacidad de respuesta de usuarios. La D, información para la gestión de calidad y costos. La E,
Sistemas orientados al usuario. Capacidad del personal de utilizar la información. F. Sistema de comunicación